a todos los participantes que han iniciado sesión en este evento. Vamos a dar un compás de espera de unos minutos para aquellos que se están suscribiendo, apenas incorporándose a esta presentación en vivo, para poder dar inicio al evento. Entonces, vamos a dar un compás de espera de unos 5 o 7 minutos para empezar a las 10:10 y ya entonces dar inicio al tema que quiero compartir con ustedes en este en vivo. Bueno, en aras de respetar el tiempo de todos ustedes, de las personas que se han conectado a las 10 de la mañana que se ha programado este en vivo, vamos a dar inicio a, la, a esta conferencia o a hacer como un breve recuento, conversatorio, porque en la medida que sea posible, sobre los aspectos más relevantes o aspectos que se deben considerar sobre el documento soporte de pago de nómina electrónica que se hizo obligatorio a partir de la resolución 13 del 2021 y que durante el segundo semestre del año 2021, en las diferentes fechas, octubre, noviembre y diciembre, se ha venido cumpliendo para aquellos grupos de contribuyentes donde pues, el número de trabajadores superaba la cantidad que se requería para cumplir con la obligación durante esas fechas. Y por supuesto, pues el último grupo, que es el que va a iniciar, o tiene plazo máximo hasta el 10 de marzo o los 10 primeros días hábiles de marzo para que presenten la obligación del documento de soporte de nómina electrónica de los meses de diciembre, enero y febrero, pues esto serán los últimos que van a entrar. Y la intención de hacer este en vivo es tratar de hacer con un mayor espacio, ¿cierto? Teniendo un poco más de tiempo, un recuento sobre esta obligación. Por supuesto, para aquellos seguidores de mi canal, hay dos videos donde se habla de dos videos que se presentaron el año pasado, donde se comentaba sobre estas obligaciones antes de los vencimientos. Por supuesto, eso se hizo aproximadamente en julio o agosto del año pasado se presentó la conferencia, se hicieron dos cápsulas tributarias para tratar este tema. Espero pues que ustedes hayan podido revisarlo, leerlo, o sea, mirarlo para que pues hubieran tenido mayor fuente de información y hayan podido implementarlo de manera adecuada para aquellos que ya iniciaron. Por supuesto, un gran número de contribuyentes, que es la mayoría de empresas del país y personas naturales, MIPYMES, donde pues tienen menos de 10 trabajadores, pues son aquellos que van a tener o que tienen un plazo adicional. Y pues por supuesto, si ustedes observan la última resolución que fue expedida por el Gobierno Nacional, donde se prorroga el plazo, que fue la resolución 151, hay una de las consideraciones para poder modificar ese plazo es porque el gran número o el universo de contribuyentes que tienen que cumplir esa obligación, pues es muy importante, es muy voluminoso. Por lo tanto, pues esa fue una de las razones o justificaciones para la cual el Gobierno Nacional, o sea, la Dirección de Impuestos decidiera prorrogar el plazo de presentación del informe. En ese sentido, pues por supuesto, puede ser que para muchos ya hoy, que se está venciendo el último plazo para presentar el reporte de nómina electrónica del mes de diciembre, pues ya pueden decir que es muy tarde la conferencia, pero hay para un gran número que es a los cuales pues siempre mi canal está orientado, que es para aquellos que o sea, no tienen esa capacidad para tener firmas asesoras tributarias de gran envergadura que les esté orientando, sino que siempre están en la espera de este tipo de eventos gratuitos donde tratamos de darle orientación a los consultores, a los contadores, a las personas que están encargadas de estas labores tributarias y que por supuesto pues necesitan tener información para poder dar cumplimiento de manera adecuada a las obligaciones. Entonces, parte de mi objetivo de este en vivo es poder transmitir
Lo que dice la resolución 13 y lo que la administración tributaria en diferentes conceptos ha venido manifestando y dando o sentando doctrina al respecto. En este espacio que está proyectado para que lo adelantemos hasta aproximadamente hasta las 11 de la mañana, es una hora que quiero dedicarles a todos ustedes. Por supuesto, esto es una actividad meramente académica. Siempre que hago mis cápsulas tributarias, y por supuesto este en vivo no va a ser nada diferente, siempre me gusta aclarar que la posición en la cual pues trato de presentar estos temas son meramente académicos. Desde mi concepción profesional, nada compromete a la entidad en la cual pues esté elaborando, sino que es lo que es la transmisión de mi conocimiento en el entendimiento de estos diferentes temas tributarios. Y pues este es uno de los tantos temas que hemos tratado en las cápsulas y que vamos a seguir tratando, y que mi objetivo durante este 2022 es volver a retomar este canal con temas que es de relevancia para ustedes y que en muchas ocasiones me han llamado y me han dicho que porque pues había parado y no había vuelto a hacer cápsulas, pero pues creo que ese inicio de año es un motivo para eso. De igual manera, para poder iniciar, esto es importante que tengamos presente la obligación. ¿Qué es lo que nos establece esta nueva obligación, cierto? ¿De dónde nace y por qué nace? Pero previamente al inicio de este evento, pues es importante precisar que, y como siempre lo he dicho en otras cápsulas, este evento me motiva a estar aquí presente también es a través de un buen café, un café oriundo de la región de Pitalito Huila, se llama Café Taznan Gourmet. Los invito a que lo consuman, a que apoyemos el campo colombiano, apoyemos la región, apoyemos lo nuestro. Por eso, pues, esa es como una de las pautas publicitarias de este evento que vamos a hacer. Bueno, sin más preámbulos y pues la forma en que vamos a adelantar este evento, pues voy a hacer una presentación de lo que es el sistema de factura electrónica de manera general, ¿cierto? No vamos aquí a sentarnos a todo el nivel de detalle. Voy a tratar de explicar de dónde viene el sistema, o sea, de dónde nace esta obligación de nómina electrónica. Las cápsulas que se presentaban de nómina, ahí vamos a mirar, digamos, en mayor nivel de detalle alguna información, pero aquí lo que voy a hacer es un recuento sobre la obligación, sobre de dónde nace todo este tema de la nómina electrónica. Y para ello es importante tener presente lo siguiente. Tenemos que recordar que durante varios años, diferentes medidas que ha expedido o que ha tramitado el Gobierno Nacional a través del Congreso de la República, en diferentes leyes, pues se ha tratado de incorporar todo un tema del sistema de factura electrónica. Arrancando inicialmente con la factura electrónica, donde inicialmente no se hablaba de un sistema, sino que hablábamos de la factura electrónica como un documento adicional, un documento más, ¿cierto? Que era posible que ciertos niveles de contribuyentes se emitieran. Y eso estamos hablando en la década de los 90, finales de los 90, cuando nace la factura electrónica como como una primera opción, ¿cierto? De sistematizar este mecanismo y que la administración tributaria tuviera la información de manera oportuna. Eso fue madurando y fue evolucionando durante los años, durante los primeros, como digo, las finales de la década de los 90 y principios del 2000, pues obviamente no tuvo una buena acogida, o sea, era un grupo muy selecto los que cumplían esta obligación, grandes contribuyentes, y obviamente tenía unos requisitos diferentes, y eso hizo o conllevó a que, digamos, no hubiera una masificación de este sistema, de la factura electrónica. En la medida que evoluciona, el mundo fue evolucionando, el comercio electrónico fue evolucionando, pues el sistema tributario también tiene que evolucionar y adecuarse a esos nuevos cambios que se introducen a nivel mundial, y mucho más en temas tributarios, donde siempre la finalidad, uno de los objetivos del sistema tributario es también controlar la evasión tributaria. Y pues en la medida en que la administración tenga la información de manera oportuna e inmediata, pues eso conlleva que pueda controlar de manera más expedita todo el tema de la evasión
y pueda recaudar de manera más eficiente los tributos en un momento dado, porque tiene información y puede en este momento dado controlarla de mejor manera. Eso conlleva a que en diferentes leyes esto se haya entrado a modificar este documento como de factura electrónica como estaba concebido, como le digo, a finales de la década de los 90 y comienza a tener un cambio sustancial con las diferentes leyes que se expiden, con la 1607, con la 1819, después con la ley 1943, con la ley 2010 y últimamente con la ley 2155 del año pasado, pues comienza a hacer toda una modificación, una estructura a este medio, a este documento que era factura electrónica, pero después se convierte en un sistema. Inicialmente, como digo, estaba concebido como una factura electrónica, no como un sistema, sino como una factura electrónica, y fue evolucionando donde esa factura electrónica pues ya comenzó a masificarse, donde ya lo que buscaba o la finalidad que perseguía el gobierno nacional a través de esta regulación era que ya el universo de usuarios que tenían que emitir factura electrónica ya no fueran limitados, sino que fueran mucho más. ¿Sabes? De tal manera que a lo que tenemos hoy es que en una gran mayoría, ¿cierto?, emiten factura electrónica con validación previa, que ese es el otro concepto que trae la ley 1819, ¿cierto?, que modifica la ley 1819, porque antes se expedía factura electrónica, pero no hablábamos de validación previa, sino que yo la expedía y no había validación. Lo que hace la ley 1819 es que esa factura electrónica que se expida la tiene que validar la administración tributaria previamente antes de que sea emitida o sea entregada al adquiriente. En ese orden de ideas, esa evolución que trae la ley 1819 y que nos incorpora unos apartes en el artículo, específicamente el artículo 616 raya 1 del Estatuto Tributario, esto nos trae unas variables o nos trae unas concepciones o unos elementos importantes donde ya comienza a tener una concepción de sistema, no de factura como un documento más de los que los contribuyentes podían expedir, sino ya comienza a tener una concepción de un sistema, o sea, y ahí es donde comienza a tener la gran evolución porque ya la factura electrónica de venta deja de ser como tal, ¿cierto?, un mero documento, sino que ya se va a convertir en el documento principal mediante el cual los contribuyentes tienen que facturar por la prestación o venta de bienes a sus consumidores. Y otros documentos que es el documento POS, los documentos equivalentes que se han venido conociendo, comienzan a bajarse en su, digamos, su nivel de relevancia, comienzan a ir perdiendo esa capacidad de soportar costos y deducciones y comienzan a estar limitados para ciertos sectores o ciertas actividades económicas los que pueden expedirla. En ese orden de ideas, pues se va masificando el sistema. Y en ese orden, y asimismo, ese artículo 616 raya 1, que fue modificado por la ley 1819 en su momento, también comienza a concebir otra serie de documentos que hagan parte del sistema de factura electrónica de venta, del sistema de factura electrónica. Es decir, la factura ya como la conocemos, es la factura electrónica es un componente del sistema. Y ese mismo artículo 616, entonces lo que hace es incorporar otra serie de documentos al sistema de factura. O sea, no es que el documento de nómina electrónica sea una factura, no, ya es un documento que hace parte de un sistema y que va a cumplir unas finalidades. ¿Cuáles son esas finalidades? Va a cumplir una finalidad de una obligación de carácter formal, soportar algo. Eso es lo importante. Es igual que la factura de venta, la factura electrónica de venta, la factura que ustedes pedían anteriormente, la factura de papel o la factura por el sistema POS que se expedía anteriormente, era el cumplimiento de una obligación de carácter formal porque soportaba una operación, una transacción, una adquisición de algo, ¿cierto? O la prestación de un servicio. Ese es el cumplimiento de una obligación de carácter formal. Por eso, todo lo que tiene que ver el artículo 616 raya 1, en principio es el cumplimiento de una obligación de carácter formal. Yo vendo, soporto una operación de venta a través de una factura de venta. Si yo tengo una operación con un sujeto no obligado a facturar, lo voy a soportar a través de un documento soporte con sujeto no obligado a facturar. Ahora, el documento de soporte de nómina electrónica es un documento que soporta una operación que es un pago o abono en cuenta de una prestación social o de una obligación de carácter laboral, de acuerdo a lo que nos va a decir la resolución 13.
pero eso soporta es el cumplimiento de una obligación de carácter formal. Y en ese orden de ideas, quiero precisar acá que hay dos aspectos fundamentales y que siempre tenemos que tener presente. Es que la obligación tributaria, o sea, las obligaciones de carácter tributario son de carácter formal y de carácter sustancial. Y un hecho económico, en muchas ocasiones, se requieren que tengan ese cumplimiento de las dos obligaciones. O sea, el hecho económico en sí tiene, o sea, y nos lo ha venido, y las normas tributarias nos lo tienen así, y cada vez se fundamentan más, o digamos, se soportan más, y eso es no se puede perder de vista en la nómina electrónica, que es eso, que es la nómina electrónica, el documento de soporte de nómina electrónica. El hecho económico es el pago a bono en cuenta, ¿cierto? A través de una obligación laboral reglamentaria con un trabajador que tiene una empresa y su empleado. Esa obligación, ese hecho económico tiene que cumplir dos obligaciones, una de carácter formal y una de carácter sustancial. La de carácter formal, tal como está concebido a partir antes de hablar del artículo 616.1, teníamos que ir al artículo 731-2, que me decía cómo soporto costos y deducciones e impuestos descontables. Y ese artículo 731-2 es el cumplimiento de la obligación formal. ¿Cómo lo soporto? ¿Cómo soporto una operación? Y entonces, oiga, y pongo un ejemplo, si yo compro un inventario, si yo compro una papelería, claro, o sea, la adquisición de esa papelería, la adquisición de ese inventario, la adquisición de ese activo fijo, ¿cómo lo soporto? ¿A través de qué? De la factura electrónica de venta. Hablando de que alguien que esté obligado a expedir factura electrónica de venta. Ese documento, esa factura electrónica de venta, es el cumplimiento de la obligación formal, 771-2. ¿Cómo soporto ese costo, esa deducción, ese impuesto descontable, ese inventario, ese activo fijo? Es a través de la factura electrónica de venta. ¿Cómo soporto el pago de nómina? El gasto de nómina. Antes, como digo, antes de toda la modificación del 616-1, no existía como tal una norma que me dijera cómo lo soportaba. O digamos que estaba el desprendible de pago de nómina, que era como una formalidad que estaba ahí medio implícita, aunque pues en su momento antes de la modificación de la incorporación del 358, el decreto 358, que incorpora todo el tema de factura electrónica y documentos equivalentes, se decía que el desprendible de nómina era un soporte de la misma. Cuando desaparece el desprendible de nómina como un documento equivalente para soportar ese costo, gasto, deducción, pues esto lo que se crea es en la modalidad del documento de soporte de pago de nómina electrónica a través del documento que se incorpore como una funcionalidad en el sistema de factura electrónica de venta. En ese sentido, para redondear y complementar la idea es, la nómina va a tener que cumplir como todo, o sea, el hecho económico que es el pago de la nómina, la obligación formal, que es el documento de soporte, y la obligación sustancial, que ya es, por supuesto, ir a mirar que efectivamente ese pago tenga relación de necesidad, causalidad y proporcionalidad con la renta, que efectivamente se cumplan las formalidades, o sea, los hechos como tal de que se haya pagado, en el caso de las prestaciones sociales, que se entiendan pagadas, o sea, mucho que se haya consolidado, si estamos hablando obligado a llevar contabilidad, si estamos hablando a personas no obligadas a llevar contabilidad, pues que se haya pagado, porque acuérdense que ahí también tenemos una diferencia, que la obligación esté consolidada en cabeza ya del trabajador, de una persona, que no sea una provisión, porque ya hay unas limitaciones a ese tema. Entonces, lo sustancial es que efectivamente exista la necesidad de ese pago y cumplimiento de otras obligaciones que me establecen las mismas normas del Estatuto Tributario. Entonces, precisar aquí que el cumplimiento de las obligaciones, los hechos económicos en materia tributaria siempre van a requerir, o normalmente, para no hablar de siempre, normalmente requieren dos tipos de soportes: cumplimiento de obligaciones formales y cumplimiento de obligaciones sustanciales. En ese orden de ideas, asimismo tenemos que entender lo que nos va exigiendo las regulaciones que se están haciendo al sistema de factura electrónica de venta. Y en mi opinión, todo el artículo 616.1 en lo que tiene que ver con el sistema de factura electrónica de venta es cumplimiento de obligación formal. O sea, es lo que la ley me dice: oiga, usted tiene que probar la operación inicialmente con este documento, obligación formal. Otra cosa es la realidad económica, el hecho económico, o sea,
la sustancia que es la necesidad y causalidad de ese hecho económico, lo tengo que probar, ya es a través de otros medios en los cuales efectivamente tengo que decir que sí era necesario tener ese empleado, que eso sí estaba relacionado con mi actividad económica, bueno, que ese es otro tema diferente, pero entendamos, en mi opinión, que el 616-1 es lo que me está diciendo la norma que tengo que cumplir como para soportar una transacción. Y en esa orden de ideas, para ir como esta primera parte, es el sistema de factura electrónica de venta, entonces lo va a componer la factura de venta, como que ya conocemos que es la factura de talonario de papel en contingencia, porque ya desaparece la otra, y la factura electrónica de venta en sí con validación previa. Lo componen la serie de documentos equivalentes, en este momento a través del decreto 358, en el artículo 16146, decreto 1625 del 2016, que es el que consolida todo el tema tributario, nos establece 12 documentos equivalentes y un documento equivalente que es el documento equivalente electrónico que va a recoger los otros 12 para que se vuelvan electrónicos. Y entre ellos, pues obviamente, son documentos muy específicos para actividades o sectores muy específicos, como por ejemplo los extractos de bancarios, como por ejemplo las boletas de cine, como por ejemplo los tiquetes de los peajes, como por ejemplo las que se me olvidan acá, de los 12 documentos equivalentes, digamos, si ya dijimos que los extractos, las boletas de cine, bueno, y son algunos muy específicos que la norma se los ha dado a ciertos sectores económicos por el desarrollo de ciertas actividades económicas. Y entre ellos tenemos el POS también como un documento equivalente. La diferencia del documento equivalente POS es que ese documento equivalente POS no me permite, no sirve ya, o sea, la ley, el artículo 611 fue taxativo en decir que ese documento no me soporta costos y deducciones. Entonces ya ahí tenemos una limitación. Por supuesto, hay que tener en cuenta el tiempo en el cual pues esa limitación aparece. Hasta 31 de diciembre del 2021, parágrafo transitorio del artículo 616.1 estuvo vigente. Es decir, durante el 2021, el 20%, porque acuérdense que había ese parágrafo transitorio 5 nos dice que durante el 2020, o sea, teníamos una transitoriedad ahí de periodo de tiempo, donde el 30-20-10 que lo conocemos, que sea que para el 2022, ¿cierto? Miramos directamente acá para no dar. Durante el 2020, el 30%, ¿cierto? De esos documentos, de esos costos y deducciones que estuvieran soportados, ¿cierto? Con un documento diferente a factura electrónica de venta, en este caso POS, hablemoslo así, el 30% no era soportable con costos y deducciones, después fue bajando hasta el 20% y después hasta el 10%. Es decir, o sea, lo que vamos a ver acá es que con este parágrafo transitorio desaparece a partir del 2022 por la modificación que introduce la ley 2155. Es decir, a partir del 2022, ningún costo de deducción, ¿cierto?, que no esté soportado con factura electrónica de venta o los documentos equivalentes diferente al POS, van a poder ser aceptados con costos y deducciones, excepto, digamos, lo que tiene que ver con aquellos que no están obligados a emitir factura electrónica de venta y que para ello pues es el documento de soporte con sujetos no obligados a facturar, que es un tema aparte que inclusive fue ahorita expedida, nuevamente respedida la resolución número 167 para habilitar ese tema, que posiblemente haremos un conversatorio, un envío más adelante. Pero en ese sentido, esa transitoriedad de costos y deducciones que se puedan soportar con documento POS desaparece a partir del 2022 y solamente estaría vigente hasta el 2021 en el porcentaje hasta el 20%, que era lo que se podía soportar con ese documento. En ese orden de ideas, pues ya tenemos que tener presente esa evolución. ¿Y qué otros aspectos digamos, para conformar el sistema de factura electrónica? Es esos otros documentos soportes diferentes a los documentos equivalentes, que son los que se han venido regulando, que son el documento que se debe expedir con sujetos no obligados a expedir factura electrónica de venta, que como le digo, hoy en día es la resolución 167 que fue expedida a finales del año pasado, el documento soporte de pago de nómina electrónica, que es la resolución 13 y que ha tenido pues unas modificaciones, pero más que todo en plazos, que es
el otro documento soporte para costos y deducciones. Específicamente, hasta ahora van esos dos, pero pues de acuerdo a lo que nos dice el artículo 616.1, van a haber muchos más por el cambio que trae la ley 2155, dice que la administración tributaria podrá solicitar cualquier otro documento que me soporte costos, deducciones o que soporten la declaración de renta como un documento que me envíen a través de una funcionalidad del sistema de factura electrónica de venta. Entonces, estos simplemente son los dos que ha expedido en este momento la administración tributaria, pero de ahí para adelante pueden haber muchos más en la medida en que la administración considere que sea necesario. Cada vez que se exija o se solicite ese documento, un documento soporte, es el cumplimiento de una obligación formal. Por lo tanto, en el momento en que tenga que expedirlo, ¿cierto? Que ya inicie el proceso de aplicación, pues obviamente tendré que soportar a partir de ahí esos costos, deducciones o impuestos descontables con ese documento de acuerdo a lo que nos establezca las resoluciones que expida la administración tributaria. ¿Qué hay que tener presente? Y por eso es importante también tener cuidado en lo siguiente. O sea, la ley anteriormente, la ley delegaba normalmente, o sea, la ley especificaba las cosas generales y delegaba normalmente en el presidente a través de un decreto, que fuera a través de un decreto que regulara ciertos temas y dejaba lo técnico para la administración tributaria. La última ley 2155 lo que hace es dejar unos aspectos generales en la ley y después trasladarle netamente toda la obligación a la administración tributaria para que a través de una resolución, pues obviamente estipule quiénes son esos sujetos obligados, estipule esas especificaciones técnicas y otras variables a través de ese marco, a través de las resoluciones. Por lo tanto, una vez la administración tributaria expida una resolución exigiendo un documento soporte, pues será a través de ahí, a través de ese documento que tenemos que comenzar a cumplirlo en las fechas de implementación que establezca esas resoluciones. Entonces, tener presente obligaciones formales, todo esto que estamos hablando, y obligación sustancial, pues obviamente ya es la necesidad y causalidad y otras variables para saber si ese costo o gasto es o no aceptado o no es o no deducible. Y por último, parte del sistema de factura electrónica de venta, el Radian, que ya sabemos que es un componente de la factura electrónica de venta para todo el tema de la circulación y negociación de las facturas a través del sistema de factoring, que eso es otro tema, pues obviamente muy importante para efectos de generar liquidez a las empresas. Pero todo esto que hemos hablado es lo que conforma el sistema de factura electrónica de venta. Y puntualmente, pues vamos ahorita a hablar un poco sobre el pago, es el documento de soporte de nómina electrónica como parte de esas obligaciones que se tienen. Entonces, en ese orden de ideas vamos a mirar que el artículo, ya mencionamos que el artículo 616 raya 1, ¿cierto? En concordancia con el artículo 771 raya 2, que es el 771 raya 2 es el que nos establece el documento, cuáles son para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables, ¿cierto? Qué es lo que se tiene que expedir. Y específicamente vamos a mirar el parágrafo donde dice el inciso tercero, perdón, del artículo 771 raya 2, dice, cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que puede la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones e impuestos descontables deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca. Esto en concordancia también con lo que ya había expedido el decreto 358 y con base en el último artículo, la modificación que trae la ley 2155 al artículo 616 raya 1, que ya venía con la ley 2010, lo que establece es que el Gobierno Nacional, o sea que a través de la administración tributaria se expedirá, o sea, se podrá solicitar el documento que soporte los pagos de nómina, ¿cierto? Los pagos salariales, y eso es lo que hace la resolución 13. La resolución 13 lo que hace es básicamente regular, ¿cierto? Todos los aspectos técnicos, los sujetos que la deben de presentar sobre el documento soporte de pago de nómina electrónica como una formalidad, como lo que me tienen que soportar. Es mi puerta de entrada para que después la administración tributaria y el mismo contribuyente se evalúen si puede o no tomarse costo de deducción. Entonces, es la puerta de entrada. O sea, como yo les decía, hay obligaciones formales y obligaciones sustanciales, y esta es una obligación de carácter formal, pero si no la cumplo, automáticamente pues cierro esa puerta, ya lo otro o sea, estaría, digamos, no se podría entrar a revisar porque no tengo el cumplimiento de la puerta de entrada.
Eso es como un aspecto muy importante e irrelevante que hay que tener presente para poder entrar a mirar este tema. En ese orden de ideas, pues lo más importante, o sea, los aspectos más importantes de esa resolución 13, pues es entrar a mirar quiénes son los que están obligados a hacerlo, o sea, a quienes le atañen esa obligación. Por supuesto, pues ya ustedes miren la resolución 13 y van a entrar en mayor detalle. Aquí quiero llegar como a unos aspectos importantes que son, primero, a quiénes o quiénes tienen que cumplir esta obligación. Entonces, el artículo 1 nos dice que ¿qué es el documento soporte de pago de nómina electrónica? Nos dice que es un documento electrónico que constituye el soporte de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto de las ventas cuando aplique, o sea, cuando haya lugar a ello. Derivado de los pagos o abono en cuenta relacionados con la nómina que se desprende de una relación laboral, legal o reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total de la diferencia de los mismos. Y dice, el cual se deberá generar y transmitir para la validación de la DIAN de manera independiente para cada uno de los beneficiarios de los pagos realizados por el sujeto obligado. Entonces, aquí me da una definición de qué es ese documento, ¿cierto? Y ahí indirectamente también ya me está diciendo esto, a quiénes tienen que hacerlo, ¿cierto? Porque ahí básicamente me está diciendo es qué tipo de documento es, sobre qué se genera, o sea, sobre qué lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer básicamente y sobre quiénes lo tengo que hacer. Entonces, y ahí vamos a desglosar esas palabras porque yo creo que muchas de las dudas que se generan o de las inquietudes que se han generado es en lograr interpretar ese artículo 1, el artículo 2, perdón, donde nos define el documento equivalente y el artículo 4 entre los sujetos no obligados. O sea, creo que si logramos identificar, logramos tener claro el artículo 2 y el artículo 4 de la resolución 13, ya tenemos el contexto de por qué debo reportar esta información, de quién tengo que reportarla, en qué momento tengo que hacerlo, y eso creo que es uno de los aspectos que quiero dejar aquí como claro. El artículo 4 que nos dice, mire, los sujetos obligados a generar y transmitir para validación el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Entonces nos dice, los sujetos obligados a generar y transmitir para validación el documento de soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento son aquellos contribuyentes de nómina y las notas contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios que realicen pagos o abono en cuenta que se derivan de una vinculación por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los pensionados a cargo del empleador que requieran soportar los costos y deducciones en el impuesto de la renta y complementarios e impuestos descontables cuando haya lugar a ello, cuando aplique. Entonces, ¿quiénes son los sujetos? Ya sabemos que son todos aquellos contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios. En principio, ya ese es el sujeto 1. ¿Sobre qué aplica? Sobre los pagos o abono en cuenta. Ese concepto de pago o abono en cuenta, ya le voy a hacer un detalle porque ahí es donde se pueden solucionar muchas inquietudes que he visto en las redes sociales que se generan sobre la interpretación de ese concepto de pago o abono en cuenta. Ese es un concepto. ¿Sobre qué se hace? Sobre los pagos en cuenta. ¿De qué? Que se derivan de una vinculación por una relación laboral, legal o reglamentaria, ¿cierto? Es decir, por los trabajadores que la empresa tiene, sobre esos trabajadores vinculados a través de esa relación laboral. O sea, es que yo tengo un contratista a través de un contrato de prestación de servicios. No, eso no es una relación laboral. Es que yo tengo a una... viene una persona solamente en misión aquí, o sea, yo lo que hago es pagarle a la empresa X, que es la que intermedia por él. No, eso no es una relación laboral, o sea, él viene acá, pero ese no es mi empleado. Entonces hay que tener presente, y dice que por los pensionados a cargo, esos son casos muy particulares, es cuando la empresa, antes de todo el modelo de cambio de la ley 100, las empresas asumían las pensiones de sus trabajadores y todavía las tiene a cargo, sobre ellos es que tenía que reportarlo. No, digamos, porque normalmente los pensionados hoy en día, después de la ley 100, pues están a cargo de fondos de pensiones y ellos, pues no, esa obligación no sería de este caso. Y el tercero es que requieran soportar costos y deducciones en el impuesto de la renta o impuestos descontables si hubiera lugar a ello. En este caso, estamos hablando de impuesto de la renta. Entonces, ya el universo aquí está limitado. O sea, en este momento, tal como está la resolución 3, el universo quedó limitado a ciertos, no para todo el mundo. Es decir, los del régimen simple de tributación tienen que presentar el documento de soporte de nómina electrónica. En este momento no, porque ellos no necesitan soportar costos y deducciones porque su sistema de tributación es a través del ingreso.
Las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial del artículo 19 que han surtido el proceso de calificación y se encuentran en este momento como régimen tributario especial, ¿necesitan soportar costos y deducciones? Sí, claro, porque ellas son contribuyentes de impuesto a la renta y necesitan soportar costos y deducciones. Lo tienen que hacer. Las entidades no contribuyentes del artículo 22 del Estatuto Tributario, que son las entidades del Gobierno Nacional, las entidades territoriales, ¿tienen que hacerlo? Pues en este momento no, al no ser que haya una directriz como sucedió con la emisión del documento de soporte que la presidencia dijo, ustedes lo tienen que hacer, pero en este momento no existe, entonces no lo harían. Las entidades no contribuyentes pero declarantes de ingresos y patrimonio, como por ejemplo, ahí tendríamos los sindicatos, tendríamos las iglesias y confesiones religiosas, como tal las que profesan la fe esas entidades que están en el artículo 23 tendrían que hacer este documento de soporte. La respuesta es no, porque ellas no son, o sea, ellas no son declarantes de impuesto a la renta, ellas presentan una declaración de ingreso y patrimonio, pero no son declarantes del impuesto a la renta y no tienen que soportar costo de deducción, entonces no lo tendrían que hacer. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esa condición, de qué tipo de contribuyente soy y la condición de soportar costos y deducciones. Entonces, siempre esto es desde la vista del responsable, del contribuyente del impuesto a la renta, no desde la vista del trabajador. Aquí es importante separar eso, que es también otra confusión que se ha generado muchísimo, es yo tengo que verlo desde el punto de vista del trabajador o desde la empresa, no, es del que tiene que, o sea, ¿quién necesita soportar costos de deducciones? Es la empresa, el empleador, ¿cierto? El contribuyente del impuesto a la renta. Puede ser que para el momento en que para la empresa es un costo, para el trabajador es un ingreso en ese año, no van a casar porque son momentos diferentes, tienen, o sea, tienen un esquema de tributación diferente, puede variar. Entonces, eso no implica, o sea, por eso tenemos que tener presentes esta obligación, ¿quién la tiene que cumplir? Es el empleador. ¿Y para qué? Para soportar costos y deducciones y que sea contribuyente de impuesto a la renta. ¿Proveniente de qué? De que tenga un trabajador vinculado a través de una relación laboral, legal o reglamentaria y lo voy a hacer. ¿En qué momento? Entonces la norma me dice pago o abono en cuenta. Genera otra gran confusión porque el tema de abono en cuenta, pues obviamente, y a veces se confunde porque dice, es que el anexo técnico dice que el pago, no, hay que entender que, o sea, hay que el lenguaje, el anexo técnico tiene que estar asociado al mismo lenguaje del articulado, de la resolución. O sea, el artículo cuarto dice que es pago o abono en cuenta. Entonces, sí, puede ser que el NIE dice pago por cesantías o pago, no, hay que asociarlo siempre el concepto a lo que me dice el artículo cuarto, o sea, es pago o abono en cuenta, o sea, yo no puedo ver sesgado la disposición principal o la disposición general que es el contenido de la resolución, que es el artículo cuarto. Entonces, el pago a abono en cuenta, acuérdese ese concepto de pago a abono en cuenta, tenemos que verlo desde el punto de vista del artículo 21 raya 1, porque eso es para qué, para cumplir una obligación que es el impuesto sobre la renta y complementarios. Y todo el tema del impuesto sobre la renta y complementarios parte del artículo 21 raya 1, que es todo el tema de la conexión formal. Y ahí tenemos que tener presente, o sea, cuando estamos hablando de quién debe hacer esto, pues son contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios que tengan empleados. Puede ser que ese contribuyente sea un obligado a llevar contabilidad o un no obligado a llevar contabilidad. Dependiendo de esa condición, el concepto de pago o abono en cuenta también es diferente. Si está obligado a llevar contabilidad, ¿cierto? Entonces, vamos a todo lo que tiene que ver con el artículo 21 raya 1, que es todo el devengo. O sea, es decir, el devengo que muchos de los que estén acá, pues lo tienen mucho más preciso, más claro. El concepto de devengo es un concepto que abarca tres criterios: el pago como el tema de caja, ¿cierto? Pago, realización, ¿cierto? El concepto de causación, ¿cierto? Y el concepto de mediciones a valor razonable, que es otra forma que hace parte del concepto de devengo. O sea, abarca, es un criterio mucho más amplio. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver, cuando hablamos de pago a abono en cuenta, ¿cierto? O sea, es siempre lo que ocurra primero, o sea, no es porque, o sea, ¿qué pasa primero? O sea, yo primero pago o primero hago la causación. Pues esto muchas veces las dos cosas se dan a la vez, o lo normal que pasa en las empresas que llevan contabilidad es que causan y después hacen el pago, ¿cierto? Ahora, si el pago lo hizo primero, pues obviamente reportará entonces el pago porque inició primero. Entonces, el abono en cuenta no es nada más ni nada menos que decir causación. También se ha confundido el tema de abono en cuenta sobre todo porque esta obligación, pues ahorita las empresas lo que hicieron fue mandársela a las áreas de nómina, ¿cierto? A que hicieran eso. Como eso es de nómina, suena nómina, entonces nómina lo va a hacer. Entonces nómina tiene unos conceptos o unos criterios que de pronto pueden diferir
de los criterios tributarios, porque para nómina abono en cuenta es cuando le consigna una cuenta bancaria, una cuenta de ahorros. Puede ser el concepto que tiene los de nómina, y es lógico porque eso es lo que ellos manejan. El concepto del devengo, de nómina, entonces, ellos devengado son conceptos asociados a criterios de nómina, pero puede ser que no sean los mismos que se están tratando en esta resolución 13. Entonces, nótese que esto es un cumplimiento de una obligación tributaria, y en ese orden de ideas yo tengo que entender que los criterios pues están asociados a la concepción tributaria que se están tratando de enlazar a los conceptos o a los criterios de una nómina, pero en todo caso se difieren en muchos de ellos. Y ustedes lo van a ver, por ejemplo, cuando ustedes la dotación la reportaban en el desprendible de nómina. Nunca. O sea, pues no hablemos nunca. O sea, normalmente no se hace. ¿Por qué? Porque simplemente yo determino la nómina y se la entrego al empleado y ya, pero nunca, o sea, yo no le hacía, o sea, en el desprendible de nómina no reporto eso, no lo hago en un comprobante aparte. Resulta que para efectos del cumplimiento de la obligación del reporte, se exige que en el reporte de nómina electrónica yo sí identifique cuánto es el valor de la nómina, el valor de la dotación para ese trabajador en ese periodo que se la estoy entregando. Entonces, ahí tengo que ir mirando ese tema. Cosas que antes no se reportan, o sea, que usted no reporte en el desprendible de nómina, va a tener que incorporarlos en este concepto del devengo, de los devengados que aparecen en la nómina electrónica, asociados a un tema de costo y deducción. O sea, eso es costo y deducción para mí, entonces si es costo y deducción, entonces tengo que reportarlo. Y el concepto, entonces, para terminar el concepto de pago abono en cuenta, entonces tenemos que asociarlo a eso, es pago es cuando yo efectivamente, o sea, pago en ese momento. Si primero ocurre eso, entonces lo debo reportar. Pero si primero ocurre la causación, que es lo que normalmente ocurre en las empresas obligadas a llevar contabilidad, entonces lo reporto en ese periodo que hago la causación. Si no estoy obligado a llevar contabilidad, pues me voy por la regla de realización o caja, ¿cierto? Que es el momento en que hago el pago y es que yo reconozco el gasto y así sucesivamente. Por eso yo les decía que, o sea, puede ser lo más, o sea, puede ser que coincida los costos y deducciones de la empresa versus los ingresos del trabajador en ese año gravable. Puede ser que coincida, pero normalmente no va a coincidir por muchas variables. Por ejemplo, las cesantías. Las cesantías para el trabajador las reportará en un periodo totalmente diferente al momento en que la empresa reporta el costo de la deducción. La empresa, ¿para cuándo ella hace el costo de deducción? En el año en que efectivamente el pasivo se consolida, teniendo en cuenta el artículo 58, 105, 110, bueno, diferentes artículos que tenemos sobre la cesantía. Entonces, las cesantías yo a 31 de diciembre, hablemos del 2021, se consolidan las cesantías, las prestaciones sociales, los intereses. Entonces, ahí a 31 de diciembre, para ese costo de deducción para la empresa, ¿para cuándo es? Para el 2021, si son todas las del año 2021, 31 de diciembre las consolido. Que yo las consigne al fondo de empleados, al fondo de cesantías, en febrero del 2022, ese es otro paseo, otra cosa diferente, pero para la empresa es costo de deducción en el 2021. Por lo tanto, como ese es el cumplimiento de una obligación formal, por eso yo le digo, es formal, cumplimiento de obligación formal. ¿Para cuándo es costo de deducción para la empresa? En el 2021. ¿Se consolidaron cuándo? A 31 de diciembre del 2021, de acuerdo, y ahí entonces ya vamos al artículo. Cuando queremos ver ese, entonces vamos al artículo 100, por ejemplo, el artículo 105, vamos a ver, dice, los siguientes gastos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine ese estatuto. Entonces vamos al literal, por ejemplo, C. Los gastos por provisiones asociados a obligaciones de monto o fecha inciertos, incluidos los costos por desmantelamiento, restauración, realización y los pasivos laborales en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador, solo será deducible en el momento en que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso con monto o fecha inciertos, salvo los expresamente aceptados por este estatuto. Solamente hay un ejemplo, es para decir lo siguiente. Por ejemplo, las cesantías los intereses sobre cesantías o las primas. Resulta que normalmente las empresas, ¿qué hacen? Cada mes paga la nómina y hace normalmente, y lo digo normalmente porque eso lo he visualizado, cada mes va creando una provisión. Provisión por cesantías, provisión por interés sobre cesantías, provisión por prima, y va creando una provisión. ¿Por qué no lo reporta cada mes
en el documento de soporte de pago de nómina electrónica, porque de acuerdo al artículo 105, ese pasivo todavía no se encuentra debidamente consolidado, o sea, todavía es de monto, fecha incierto, y no está consolidado todavía en casa del trabajador. Yo sí tengo una proyección, dice, mire, posiblemente lo que le tengo que reconocer a este trabajador va a ser esto, y voy creando una provisión mes a mes. Pero ahí todavía no se ha consolidado. Por eso es que cada mes no lo reporto. ¿Cuándo lo hago? Cuando consolido la obligación. ¿Cuándo consolido la obligación? Normalmente la prima la consolido en junio o en julio, en junio y en diciembre. Las cesantías, intereses, las consolido a 31 de diciembre del 2021. Hablemos del año que acaba de terminar. Entonces, como ahí ya tengo los elementos del artículo 105, el pasivo es de monto y fecha cierto, o sea, ya no es incierto, es cierto, ya sé que a Julanito de tal le tengo que pagar 100 pesos producto de lo que trabajó durante el 2021 y ya sé cuándo le tengo que pagar. Ya el pasivo se encuentra efectivamente consolidado e identificado. Por lo tanto, como ya ese pasivo ya se me vuelve un gasto, ya efectivamente es un costo o una deducción para mí, porque ya cumple el requisito del artículo 105. Ya si nos vamos al artículo 110, si no estoy mal, que habla de la consolidación también de las cesantías, entonces ya también se cumple esa otra disposición adicional, porque acuérdense que en cesantías interés tenemos como varias disposiciones sobre la materia. Entonces, al cumplirse en esos elementos, el 110, efectivamente, entonces esto ya ya se le vuelve, ya la empresa puede solicitar el costo de la deducción durante el año 2021, para la renta del 2021. Por lo tanto, al cumplirse esos elementos, pues ya tengo que, como les decía, abrir mi puerta de entrada. Si no le pongo la llave a la puerta de entrada, entonces pues me lo van a rechazar. ¿Cuál es la llave de la puerta de entrada? El documento de soporte de nómina electrónica que debo enviar de acuerdo a lo que dijo la resolución 13, en el momento en que tenga que enviarla. Entonces, esa es mi puerta de entrada, para poder tener ese costo de deducción. Y en ese orden de días, pues ya cuando vaya a hacer mi declaración de renta, pues yo ya digo, ya tengo el documento de soporte, o sea, la obligación formal la cumplo. La sustancial, bueno, ese es otro tema que tendrá que cada uno evaluar. Es que la persona a la cual le consolidé las cesantías, vamos a suponer, fue la señora que me ayuda en mi casa, la empleada de servicios domésticos de mi casa. Y entonces la DIAN le dice, oiga, ¿y ella qué tiene que ver con la actividad económica que usted desarrolla? Si usted su actividad económica, digamos, es compra y venta de calzado en tal parte. Nada tiene que ver. La sustancial. No cumple relación de necesidad. Pero son mis trabajadores de la empresa que tengo en tal. Sí. La puerta, o sea, la sustancial ya se está, o sea, es otro tema aparte. Pero la puerta de entrada es el documento de soporte. A eso es que hago referencia cuando hablamos de la puerta de entrada o cumplimiento de obligaciones de carácter formal y lo sustancial. Entonces, eso es como para poder dar ejemplos, ir de una vez dando ejemplos sobre qué se entiende por pago ahora en cuenta. Entonces, abono en cuenta, causea 31 de diciembre, ahí se da el hecho del abono en cuenta. Abono en cuenta es sinónimo de causación, para que lo entendamos de esa manera. Pago es sinónimo de caja o realización. Entonces, ¿qué ocurre primero? Pues obviamente cada contribuyente tiene que entrar a evaluar qué es lo que está pasando en esa empresa y qué tipo de obligaciones tiene. Entonces, si no estoy obligado a llevar contabilidad, pues normalmente va a ser la caja o el pago. Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? Pues normalmente va a ser en febrero, cuando le consigne al fondo a fondo de cesantías, pues ahí reportaría esa nómina electrónica, porque ese gasto ya sería del año 2022, no sería un gasto del año 2021. El que tendría que reportar como gasto del 2021 fue el que hice en febrero del 2021, que en ese momento, como no estaba vigente esta disposición, pues obviamente no me la pueden hacer obligatoria. Pero como a 31 de diciembre ya está vigente esta disposición, para los que tengan que reportarlo, pues obviamente tengo que cumplirla porque ya está vigente la obligación. Entonces, en ese orden de ideas, pues ahí quiero aclarar varias dudas que se han generado y que yo he visto en diferentes portales, que no lo tiene que hacer es porque nunca lo dijo la norma, pero acuérdense que el artículo 616.1 ya exigía la obligación, que estaba pendiente que la administración tributaria emitiera la regulación o el procedimiento para hacerlo, y eso pues salió con la resolución 13, y al estar la resolución 13 en 11 de febrero del 2021, pues yo ya sé que tenía que hacerlo. ¿Cuándo tengo que cumplirla? Bueno, ya sabía que tengo que cumplirla dependiente de mi grupo, si era en octubre, si era en noviembre, si es en diciembre o ahorita si son en marzo, entonces ya dependía de las fechas, pero ahí ya estaba cumplida la obligación. Bueno, ya para, digamos, ir resolviendo varias dudas, ahí está ese tema. Entonces, ¿quién lo van a hacer? Contribuyentes del impuesto de la renta complementarios,
que tengan pagos a abono en cuenta, producto de la vinculación laboral reglamentaria de sus trabajadores, ¿cierto? ¿Y para qué? Para soportar costos o deducciones o impuestos descontables si hay lugar a ello. ¿Sobre qué tiene que reportar? Sobre todos aquellos conceptos que son salariales para ese empleado, todos aquellos que sean ordinarios o extraordinarios. Ordinarios, que ya estoy hablando, aquellos que sean netamente porque obligación del Código Sustantivo del Trabajo, o aquellos que son producto de convenciones colectivas, pactos colectivos, que hacen parte ya de la obligación laboral, tengo que reportarlo. Hay cosas que pronto no van a ser parte de esa obligación, entonces no lo reporto. Un ejemplo de ellos es todo el tema de seguridad industrial. Obviamente, yo tengo que entregarle a mis trabajadores un casco, unas cosas que no hacen parte como tal de la dotación que está establecida en el Código Sustantivo del Trabajo, sino ya son otros elementos para el desarrollo de su actividad, pero que no es producto de un pago laboral que tengo que hacer. Entonces, eso no haría parte de ese reporte. Entonces, ahí tenemos que entrar a evaluar punto a punto para saber qué se reporta y qué no se reporta en ese sentido. Eso es como ya precisar algunos aspectos ahí. ¿Cada cuánto debo reportar esto y cómo lo debo hacer? Por cada trabajador, o sea, si yo tengo 30 trabajadores, por cada uno de ellos tengo que generar el documento de soporte de pago en nómina electrónica durante los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al mes terminado. Es decir, el mes de diciembre yo lo tendría que reportar los 10 primeros días hábiles de enero. El mes de enero, los 10 primeros días hábiles del mes de febrero y así sucesivamente lo tengo que seguir haciendo. Por cada uno de ellos, si tengo 50, tengo que hacer 50 documentos de soporte de nómina electrónica, generarlo, transmitirlo y la DIAN me lo valida y si ya está validado me rebota con un CUNE donde dice está validado y ya ese es el archivo que tengo que guardar por cada uno de ellos. No tengo que pedir numeración de autorización para esto, no se requiere, o sea, esto no solicita numeración de autorización por parte de la DIAN, como sucede con el documento de soporte de pago nominal, de soporte con sujetos no obligados a facturar, que sí se requiere. En este caso no se requiere, usted dará su número interno, lo controlará a través de un proceso automático y nada más, no se requiere eso. Ah, es que me equivoqué. Ah, bueno, entonces hay una nota de ajuste de reemplazar o eliminar. Reemplazar es para algo que había hecho y por alguna situación me equivoqué en algún concepto, entonces yo llego y lo reemplazo, o sea, modifico, o sea, tengo que hacerlo todo, pero sobre los que tenga errores, pues obviamente subsano, pero lo hago sobre todo. Eliminar es cuando hice un documento doble, por ejemplo, mandé la nómina de Luis Adelmo 2 veces en el mes de enero, entonces una de ellas no es, entonces hago el documento eliminar para eliminar esa que está sobrando o esa que no corresponde, o la envié de un trabajador que no existía, entonces la elimino. Utilizo el documento de ajustar. ¿Qué es lo que pasa? Que dice que también, o sea, como la norma no dice cuándo lo tengo que hacer, entonces, al no estar, está dentro del concepto general que eso se tiene que hacer dentro de los 10 primeros días hábiles del mes en que se tenía que hacer el ajuste que se está evaluando. Se consolida todo por cada, o sea, también otras dudas que se han generado, es que mi empresa hace nóminas cada 10 días. Entonces, cada 10 días, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Consolidar toda la información de esos 10 días del mes y reportarla. El pago abono en cuenta. Entonces, abono en cuenta, entonces lo reporto. Todo lo que pasó en el mes y lo reporto durante los 10 primeros días siguientes. Eso hay que tener. Entonces, consolido todo lo que ha pasado, eso. Otra duda que sale o que genera mucho es el documento de nómina electrónica me sirve como desprendible de nómina. Yo le digo, depende, o sea, y eso depende de qué. ¿Qué tan diferente es el documento de nómina, el desprendible de nómina electrónica de ese trabajador frente a lo que se va a reportar en el documento de soporte de pago de nómina electrónica? Puede ser que sea diferente por varias cosas. Una, la dotación, usted nunca la reporta, en el desprendible de nómina del trabajador normalmente no le reporta eso. Las cesantías normalmente no la reporta. Conceptos como, por ejemplo, es que yo le doy un bono de alimentación. Normalmente no va en el documento de nómina en el documento de desprendible de nómina electrónica, pero sí tiene que ir en el reporte que se envía a la DIAN. Entonces, o sea, yo no puedo decirle que sí o no, porque va a depender qué tan diferente es el desprendible de nómina del trabajador versus el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Y máxime si la empresa también emite nóminas quincenales o decenales, bueno, cada 10 días, bueno, como sea,
porque cada 10 días pues se emitirá un documento, un desprendido de nómina por lo que pasó en esos 10 días, o los 15 días del trabajador, mientras que este es un documento que se emite de manera consolidada. Todo lo que pasó en el mes se reporta en este documento de nómina electrónica para efectos tributarios. ¿Por qué eso es para efectos tributarios? Esto no tiene otra incidencia más allá de soportar un costo de deducción de manera tributaria. O sea, no es que con esto entonces la UGPP tal cosa, no, porque esto es para efectos netamente tributarios, que de pronto pueda servir como alguna fuente de información, siempre y cuando pues sea debidamente compartida, respetando pues todos los esquemas de seguridad de la información y todo lo que corresponda, pues será diferente. Pero en principio, esto es una obligación de carácter tributario y servirá para eso. Entonces, por eso decir que si sirve o no para que si esto yo lo puedo reemplazar como un desprendible de nómina, pues puede ser difícil para muchas empresas porque no coincidirán muchos datos que van en el desprendible de nómina al trabajador versus lo que pasa en la empresa frente a otros conceptos que no hacen parte de ese desprendible de nómina que suceda durante el periodo de ese empleado. ¿Qué otras dudas? Estoy aquí mirando como las dudas más puntuales, una vez hecho como el bosquejo general, porque por supuesto pues entenderá que ya son las 11:15 y ya hemos quedado que esto iba a ser una conversatorio, o sea, iba a ser como una conferencia de 1 hora. Bien, yo creo que lo importante era mencionar ese tema. Entonces, ya para ir redondeando o para ir terminando es, la mayoría de los contribuyentes pues ya están en este momento presentando el reporte. El último grupo, que es el grupo de 1 a 10 trabajadores, de acuerdo a la última resolución, pues lo tendrá que hacer la nómina del mes de diciembre, la de enero y la de febrero la tendrá que reportar en el mes de marzo. ¿Qué es importante tener presente ahí? Que esas personas, ese grupo de contribuyentes, pues no vayan a reportar ahorita en enero la nómina, porque si lo hace, obligatoriamente ya tendrá que seguirlo haciendo la de enero, de febrero, la de febrero, de marzo, sino que pues téngalo presente y simplemente todo lo va a hacer ya para el reporte de marzo de manera, claro, mes a mes. O sea, en la de diciembre todo lo va a hacer en marzo, los primeros 10 días hábiles de marzo, pero la va a hacer la de diciembre aparte, la de enero aparte y todo aparte. Entonces, es tener presente ese aspecto. Tener presente que si, claro, en la diciembre que va a reportar en marzo, pues tiene que consolidar todo lo que tenga costo, lo que va a ser costo de deducción para la empresa. Entonces, cesantías consolidadas, en ese sentido, de acuerdo pues al cumplimiento de la obligación formal, pues lo tendrá que ir mirando ahí. ¿Qué otra, o sea, otros aspectos así como relevantes? No sé si de pronto en el chat alguno de ustedes tienen alguna inquietud, pues la pueden plantear ahí en el chat para resolverla. Y pues si hay alguna, pues me gustaría que la escribieran y miramos si es posible o no en ese espacio, pues entrar a resolver. Vamos a dar un minuto para eso, si hay inquietudes, y si no, pues creo que he tratado de hacer un resumen como muy general sobre la nómina electrónica, como un documento de soporte más, el cumplimiento de una obligación formal, por supuesto, si usted no lo hace, pues tiene unos hechos sancionables que en principio, desde mi punto de vista para el año, o sea, es un desconocimiento de costo de deducción de esa nómina de que dejó de reportar. No de toda, no, de la que haya dejado de reportar cuando tuvo que hacerlo. Esa es una consecuencia de no hacerlo, ¿cierto? En este momento lo que tiene que ver con el 2021. Esperaremos a ver qué pasa con el 2022 y cuál va a ser el alcance del artículo 616.1 frente al hecho sancionable que aparece hoy en día con la 2155, pero obviamente pues hay que esperar la reglamentación que se dé al tema, cuál va a ser la interpretación, cuál va a ser el alcance de la forma de sanción, porque pues ahí tiene una particularidad muy sobre dónde genera la sanción, pero no es muy precisa en el sentido de si es porque la generación y transmisión es un solo momento. O sea, no, yo no genero y luego transmito, no, todo lo hago a la vez, por eso es que esa sanción no es tan precisa que está ahí. Dice que si la nómina electrónica se hace por empleado o se presenta consolidada por contribuyente. No, se hace por cada empleado, por todo lo que, o sea, si yo tengo 30 empleados, tengo que hacer 30 documentos soportes de pago de nómina electrónica de todo lo que pasó en el mes de ese trabajador. Eso sí, consolido todo lo de ese trabajador de ese mes y eso es lo que yo reporto por cada uno de ellos durante cada mes. Entonces, tengo que tener, si tengo 30 trabajadores, tengo que tener 30 documentos, 30 CUNIs, o sea, 30 códigos únicos de nómina electrónica donde me identifico, donde soporto ese costo de deducción de cada uno de ellos. O sea, tengo que hacerlo por cada uno. Entonces, eso es lo que hay que tener presente
a la hora de entrar a mirar, de hacer el reporte. Bien, creo que no hay más inquietudes por ahora. En todo caso, los invito a que estén pendientes de mi canal, Cápsulas Tributarias. Estaremos haciendo otras emisiones o enviando otras cápsulas cortas de 10, 15 minutos. Trato de hacerlas en ese espacio de tiempo, pero pues estos temas son bastantes, a veces relevantes, que cortar cositas a veces pues se pierde la idea, y pues, pero ese es el objetivo. Espero que haya sido del interés de todos ustedes, y los invito en una próxima sección. Muchas gracias y que tengan un buen día.